Compartamos un rato más en la palabra de nuestro Señor y es mi anhelo que hoy podamos ser inspirados por ella una vez más. Voy a hablarles de un tema que he llamado gestionar la frustración. ¿Cómo gestionar la frustración? Ese sentimiento que experimentamos cuando algo no sale como esperamos o cuando lo que atravesamos no lo esperábamos. Es decir, no es que queríamos que algo saliera de cierta forma, sino que simplemente la vida presentó algo que no esperábamos. En una u otra forma, nosotros vamos entonces muchas veces a experimentar esa sensación. De hecho, la vida, la historia de la humanidad está llena de momentos y de personas que experimentaron esa sensación de no haber logrado en primera instancia aquello que anhelaban. Pero es interesante también ver que a pesar de que las cosas no siempre salen a la primera, también está la vida llena de historias de personas que al final, que a la larga lograron su cometido, lograron su objetivo. Pero, ¿qué ocurrió en el medio? Pues aprender a manejar esa sensación, aprender a manejar la frustración es fundamental si nosotros no queremos quedarnos atrapados en algún trecho del camino sintiendo que no logramos el objetivo que queríamos lograr. Por eso hoy entonces, a través de una historia bastante conocida, como es la historia de este hombre llamado Job, quiero entonces compartir algunas verdades que tienen que ver precisamente con cómo manejamos la frustración. Pero en la historia de Job no quiero solo centrarme en él, quiero centrarme en lo que Dios habla en un momento dado y que nos da luz, que nos guía para que nosotros también podamos seguir avanzando a pesar de las cosas que la vida traiga o a pesar de que las cosas no salgan como nosotros anhelamos o como nosotros las esperamos. Yo en lo particular he estado muchas veces allí, sintiéndome frustrado por algo. De hecho, creo que he estado más veces de las que quisiera recordar. Y aquí te animo a pensar. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado? ¿Recuerdas alguna en particular? Es más, quizás hay alguna persona que hoy puede decir, ahora mismo me siento así. Pues muy bien, porque el punto no es sentirnos frustrados, sino saber cómo levantarnos. Y eso oro en este momento. Pido al Señor que a través de su palabra nosotros podamos ser animados, alentados y que podamos nuevamente colocarnos en pie sabiendo que aquello que no salió como esperábamos, que aquello que llegó y no lo esperábamos, no tiene que ser lo que determine el resto de nuestras vidas, tal como lo vamos a ver en la historia de este hombre llamado Job. Una de las cosas que he notado en relación a la frustración es que no siempre viene sola. A veces se trae consigo el enojo y nos sentimos no solo frustrados, sino enojados. A veces trae también o puede traer tristeza y nos sentimos en melancolía por algo que no ha sucedido bien o no ha terminado aparentemente bien. Pero dependiendo de la profundidad de aquello que nos frustra, incluso hay personas que pueden sentir que sus vidas no tienen sentido, que no vale la pena seguir viviendo, que ya no hay propósito de vida. Y ese era el caso de Job. Job, voy a hacer un resumen de su historia. Job era un hombre bastante interesante. Dice que era un hombre recto, justo, que amaba a Dios y que le servía. Por otro lado, gozaba del favor de Dios y tenía una maravillosa familia. Dice que tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Por otro lado, dice que era también un hombre adinerado, un hombre rico, así lo describe la Escritura. Una persona que tenía sus necesidades materiales cubiertas. Y por otro lado, también dice la Biblia que gozaba del favor de la gente, es decir, de la admiración de quienes le rodeaban. Era una persona respetada
por su comunidad, e incluso algunas personas iban hasta él para pedirle consejos, para pedir que les ayudara en determinada situación o decisión. En fin, que era una persona que podemos decir tenía la vida hecha en apariencia, es decir, lo que podíamos mirar a simple vista, era un hombre que ya podía darse por satisfecho. Pero la vida a veces cambia. La vida a veces nos hace atravesar algunos estrechos que uno no esperaba. Y algunas veces, incluso como él mismo lo describe, es que a veces, a pesar de estar bien, comenzamos a pensar, ¿y qué pasa si algo mal sucede? Y eso es lo que comienza él a experimentar. Dice la Biblia que en poco tiempo él pierde a sus hijos mueren, los 10, todos ellos mueren. Y al transcurrir el tiempo dice que también pierde todo lo que tenía, pierde toda su riqueza, se queda sin nada. Y no solamente esto, sino que aparte de eso, llega un momento donde le sobreviene una enfermedad, y no cualquier enfermedad, sino una enfermedad en la piel que era incómoda, que era desesperante, que era una enfermedad que incluso le hacía perder el sueño y, como él mismo lo dice, sentirse miserable. Pero viene la intervención de Dios en un momento dado de su historia. Ahora, quiero que pensemos un poco en cómo podía sentirse Job, ponernos un poco en sus zapatos, como decimos, colocarnos un poco en su situación, preguntarnos qué venía a su mente. ¿Cómo estaba afrontando esa situación que en ese momento estaba atravesando? Mira cómo él mismo describe su situación. Es una frase que nos habla de la profundidad de sus pensamientos. Pero mira lo que dice Job capítulo 3, versículo 23. Dice eso: ¿por qué dejar que nazca un hombre si Dios lo ha de encerrar en una vida de incertidumbre y frustración? Miren lo que está diciendo. Es más, llega un momento donde se sentía tan mal que hasta maldijo el día en que nació. Dijo, ojalá no hubiese nacido. Ojalá yo me hubiese muerto en el vientre de mi mamá. Ojalá las cosas o las personas que estuvieron en torno a mí no hubiesen estado. Ojalá no hubiese sido yo amamantado. Porque se sentía profundamente decepcionado, profundamente frustrado. Y aquí viene, como digo, la intervención de Dios. Él habla. Dice que Job habló según lo vemos en la Biblia, él habla 37 capítulos, él y sus amigos, y hacen muchas disertaciones interesantes. Pero luego llega Dios, lo vemos en el capítulo 38, y una de las primeras frases que Dios dice al intervenir es esta. Quiero que le prestes atención. Dios dice esto: ¿por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? Y es lo primero a lo que yo quiero que pienses, o lo primero a lo que quiero animarte y alentarte a hacer en medio de la frustración. Es esto: confía en la providencia de Dios. Confía en la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? Es el cuidado de Dios sobre su creación. Es aún la previsión que Dios tiene sobre su creación. Y luego de esa frase, entonces una de las cosas que también le dice es: ok, tú has hablado bastante, has dicho tantas cosas, pero yo quiero que ahora tú me respondas. Yo quiero ahora hacerte algunas preguntas, le dice Dios, para que caigas en cuenta si lo que tú estás hablando y si lo que tus amigos están hablando es así o no lo es. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo lo que existe? ¿Dónde estabas tú cuando, por ejemplo,
Yo creé la luz, creé el agua cuando le di órdenes al mar para que no se saliera, cuando le di la orden para que desde lo profundo brotaran las aguas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando cada una de estas cosas estaban ocurriendo? Y comienza a describirle muchos eventos en la creación. Lo cual nos lleva entonces a pensar en esto. Dios, que es eterno, está al control. No importa lo que esté viviendo en un momento dado. No importa si la situación que atravieso en apariencia, Dios no está obrando. La providencia de Dios está presente. No importa si yo lo noto o no lo noto. Porque lo que Dios le estaba haciendo caer en cuenta a Job era esto. Antes de que tú existieras, yo soy Dios. Antes de que tú pudieras comprender algunas de las cosas que ahora mismo te hacen ver como sabio, ya yo existía, porque existo desde siempre. Y eso aún hoy nos hace vivir confiadamente, sabiendo que Dios está al cuidado y provee para cada una de sus creaciones y para cada una de sus criaturas. Dios es el que hace que el sol pueda brillar durante todo el tiempo. Dios es el que hace que la tierra pueda mantenerse en su órbita. Dios es el que interviene constantemente para que cada ave, cada animal salvaje, silvestre, cada animal que está en el mar, aún en las profundidades de las aguas, pueda tener lo necesario para seguir viviendo. Y eso no cambiará, no ha cambiado porque Dios sigue siendo fiel. No importa si en algún momento nuestras crisis nos hacen pensar que Dios no está pendiente, es que lo está. Y lo está por una sencilla razón, porque Él es fiel. Es fiel y precisamente Él no cambia, y porque nosotros no sepamos, repito, que Él está obrando o no sepamos cómo es que Él está obrando, no significa que no lo está. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto. Cuando la humanidad estaba perdida, estaba sumergida en la maldad y parecía que ya nada podía detenerles en su propósito de seguir haciendo el mal y su autodestrucción, Dios viene y habla con Noé y le dice: Noé, quiero que construyas un arca para que salves a tu familia. En medio de la crisis que vivía el mundo en ese momento, sabes, Dios estaba pendiente de la familia de aquel hombre recto que amaba a Dios y estaba pendiente de que a él pudiera irle bien independientemente de lo que estaba ocurriendo con las personas del mundo. En otras palabras, Dios sabía que las personas habían tomado malas decisiones y que no estaban queriendo cambiarlas, pero que también habían personas como Noé que sí podían y que sí tenían y gozaban de su favor al punto de que él y su familia fue salva. Piensa en eso hoy día. Piensa en tu casa, piensa en tu familia. Otro ejemplo es el caso de Moisés. Mientras el pueblo de Israel se sentía y vivía, más que sentirse, vivía en cautiverio y quizá experimentando mucha frustración porque tenían que trabajar como esclavos, sintiendo frustración porque no podían vivir en plena libertad, porque no podían tener las cosas que anhelaban, porque no podían ver aquellas promesas materializarse en sus vidas, y muchos de ellos llegaron incluso a dudar siquiera que Dios existiera. Pero mientras ellos vivían en esa situación, en otro lugar, Dios estaba hablando con un hombre llamado Moisés, porque sus planes son eternos y porque Dios, cuando promete, cumple. Y Dios está aquí hablando con Moisés a pesar de que ellos ni siquiera sabían lo que Dios estaba planificando hacer.
En este momento y en algún lugar hay un plan de Dios que se está gestando en relación a ti, y aunque tú no puedas verlo, vienen días en que esos planes de Dios vendrán para intervenir sobre tu vida en tu favor, porque su gracia es mayor que cualquier frustración que ahora mismo estés atravesando. Porque, repito, porque no lo veamos no significa que no está obrando. O el caso, también el caso de personas como esos discípulos que dejaron a su Señor en una tumba y vinieron sábado, domingo, y estaban frustradísimos. Un par de ellos se fueron a caminar, se fueron por un camino llamado el camino hacia Emaús. Iban frustrados. Y lo sabemos porque una de las cosas que decían era: nosotros teníamos la esperanza. Esa es una frase que está allí, dicha por ellos. Nosotros teníamos la esperanza de que Jesucristo fuera nuestro Rey, que fuera nuestro Salvador, pero lo dejamos, no solamente lo vimos en una cruz, sino que lo dejamos en una tumba, y mientras ellos estaban sintiéndose frustrados por la situación que estaban viviendo y que aparentemente no podía cambiarse, en otro lugar Dios estaba interviniendo porque estaba preparándose para resucitar según era su plan y su propósito. Y eso fue lo que ocurrió. Y así podemos encontrar tantas historias en las que en principio pareciera que nada está sucediendo, pero llega un momento en el que Dios abre nuestros ojos espirituales y podemos darnos cuenta que así como lo vimos ir a una tumba, también lo vemos ahora resucitar. Y así como podemos ahora mismo estar viendo una situación, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea en cualquier otra área de la vida, en otro lugar Dios está interviniendo de tal forma que no se hará esperar el bien y la misericordia de Dios obrar sobre la vida de las personas, porque la providencia de Dios es eterna. Dios no deja el cuidado de sus hijos, Dios no deja aún el cuidado de su creación al descuido, sino que por el contrario es fiel en su promesa. Por eso te animo a confiar en la providencia de Dios. Otra de las cosas que quiero animarte en medio de la frustración: no trates de cambiar el pasado. Lo he intentado muchas veces, porque una cosa es decirlo, otra cosa es estar allí. Job también lo hizo. Comienza a decir: ¿por qué yo no morí antes? Es más, lo describe así: si yo hubiese muerto pequeño, estaría ya entre reyes, estaría en un lugar de paz, un lugar tranquilo, y no viviendo esta situación. Esa persona que tuvo un accidente y luego dice: si yo no hubiese salido de mi casa, si le hubiese hecho caso a mis padres, en su mente está tratando de cambiar el pasado, pero la realidad es que el pasado no podemos cambiarlo, lo sabemos. Por eso, ¿a qué te insto hoy en relación a esto? Ponte en paz con tu pasado. Que no es otra cosa que decir: ya que no puedo cambiarlo, porque no tengo el poder para hacerlo, y nadie lo tiene, nadie que conozca lo tiene, entonces simplemente tengo que aceptarlo, no con resignación, sino entendiendo que eso que ocurrió en el pasado no tiene que determinar mi futuro. Pero hay algo que sí, y es lo que hagas ahora mismo. Porque el único momento que Dios nos regala para poder intervenir sobre la historia es el ahora, es el presente. El futuro nos llena de esperanza, sobre todo en Cristo. Pero es el presente en el que tú y yo podemos intervenir. Es en el presente en el que te sientes frustrado, es en el presente que te sientes triste, es en el presente que te sientes quizá agobiado por alguna situación.
Pero muchas veces caemos como el propio Job lo hizo. Y no nos sintamos mal. Cuando yo leo a Job, yo digo, bueno, si le pasó a ese hombre que es considerado uno de los hombres más sabios, no me va a pasar a mí. No me voy a encontrar yo en algún momento tratando de ir al pasado y lamentarme por algo que no hice, por algo que hice mal, por algo que quizás hubiese hecho y que el resultado hubiese sido otro en este tiempo, como si no hubiese ido a ese restaurante, a lo mejor no me hubiese enfermado, si no hubiese salido de viaje, a lo mejor no hubiese perdido mi casa, en fin. Pero es que esas cosas ya están. Es decirle, Señor, quiero tener paz en relación a mi pasado. Quiero tener paz en relación a esas cosas que hice. Algunas estuvieron bien, algunas estuvieron mal, pero no importa. Yo hoy quiero vivir mi presente basado en tu verdad, que me dice que ya no tengo que vivir en culpa, que ya no tengo que vivir en temor, que ya no tengo que vivir en ansiedades por estas cosas que sucedieron, sino que ahora puedo afrontar mi presente con paz en mi corazón. ¿Cómo podemos hacer tal cosa? El salmista David decía que nosotros podemos ser instruidos por medio de la palabra del Señor mientras guardamos silencio y meditamos en ella. Cuando el pasado o los recuerdos del pasado traten de agobiar tus pensamientos, el apóstol Pablo dice, lleva a los cautivos a la obediencia de Cristo. Levanta en ese momento los pensamientos de la verdad que dice que yo no puedo cambiar lo del pasado, pero lo que sí puedo es creer que mi presente en Cristo está bien. Creer que hay verdades que me hacen libre, incluso de mis propios pensamientos. Y anclarnos en ello. La Biblia dice, en paz me acostaré, dice el salmista, y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Deja la ira, desecha el enojo. Eso que ha traído la frustración, la Biblia dice eso. Quita la ira, desecha el enojo y céntrate. Y la paz de Dios guardará tu corazón. La paz del Señor, esa que muchas veces ni siquiera logramos comprender a cabalidad, es la que guardará nuestras vidas, es la que guardará nuestros pensamientos. Mira algo más. Confía en el diseño y las leyes de Dios. Confía. Dios tiene una forma de hacer las cosas y no estoy aquí para explicarlo, porque he entendido que yo no tengo que explicar a Dios, sino confiar en Él. He aprendido que quien quiere conocer a Dios, Dios mismo se revelará a Él. Dios por su palabra. Y no significa que no hablemos de Dios, sino que Dios mismo a quienes le buscan se les revela. Aún a mi propia vida, aún a mi propio corazón, a mi propia situación, yo le digo, Señor, háblame para conocer tu verdad, para conocer tu palabra, para conocer lo que tienes para mí. Pero Dios tiene una forma que Él mismo ha establecido. Y es que Él se basa en leyes que van desde las leyes físicas que sostienen la creación hasta las leyes espirituales que sostienen la vida espiritual. Y hay un diseño
eterno de Dios. Nosotros podemos movernos en Él, pero necesitamos confiar en eso, que los planes de Dios son buenos, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y aunque en este momento parecieran que hay cosas que no están saliendo como esperabas, recuerda que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y es mi anhelo, es mi deseo, que hoy puedas entonces, mirando, fijando tus ojos en Dios, puedas encontrar en Él esa seguridad que da el saber que transitamos con alguien que no improvisa. Si Dios improvisara, ¿crees que cada día el sol se mantendría dando su luz y su calor? ¿Crees que no sería un caos toda la creación si Dios dejara las cosas al descuido? Pero es que recuerda esto, tú y yo somos parte de esa creación y Dios te ha hecho con un diseño maravilloso. Nos ha creado de una forma fabulosa, extraordinaria. Dios te ha dado una manera, un cerebro con una manera de pensar o con una capacidad para pensar. Y quiero animarte a esto. El hecho de que algo no haya salido y que sea lo que te está manteniendo en frustración, no significa que Dios no te haya dado la capacidad para reinventarte, que Dios no te haya dado la capacidad para levantarte, que Dios no te haya dado la capacidad para encontrar otra ruta, otro camino, que Dios no te haya dado la capacidad para que encuentres en la sabiduría aquello que necesitas para probar de otras formas o encontrar el problema que te detuvo o encontrar la situación que quizás te tiene ahora mismo frustrado. Dios te ha dado la capacidad. Confía en su diseño. Confía en que Dios te diseñó de esa manera. ¿Te sientes triste por algo que no ha ocurrido o por una situación que estás atravesando? Confía, Dios te diseñó de tal manera para que la tristeza no te venza. Tienes la capacidad dada por Dios, por su diseño especial, para salir adelante, para levantarte en medio de las tormentas de la vida, para salir adelante en medio de cualquier situación, por grave o grande que parezca. Y eso es lo que Dios le hizo ver a Job de muchas maneras, de muchas formas. Dios entonces no solamente ha creado tu manera de pensar o tu posibilidad de pensar a través de tu cerebro. Dios te ha dado un cuerpo. Y aunque nuestro cuerpo es finito y nuestro cuerpo es temporal, en Él Dios ha plantado también un alma. Eres eterno. Así que no solamente piensa en las cosas que puedes hacer ahora, sino en los planes eternos que Dios tiene para ti. Hay cosas con las que nosotros necesitamos estar tranquilos y estar en paz, por difícil que a veces parezca. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo limitado por lo físico, en un momento vamos a morir. Pero eso no significa que nuestra vida no trascienda. Ya nuestra vida es eterna, porque Dios en su plan y en su diseño nos ha creado con un espíritu que es eterno, eterno en Él. Es decir, tenemos todo el tiempo para disfrutar de la bondad y del amor de nuestro Dios. A pesar de que ahora las cosas parecieran muy difíciles y frustrantes, recuerda, como a veces digo, este no es el final. Otra de las cosas a las que te animo, en medio de la frustración, expande tu visión. Expande tu visión. Es interesante ver que a través de la historia, algunos edificios, por ejemplo, algunas edificaciones, por una u otra razón, han tenido que ser destruidos o han sido destruidos por la maldad de alguien. Y luego han tenido que ser reconstruidos. Pero he notado eso, que en muchas oportunidades las obras que se levantan son mejores, más novedosas, son aún más espectaculares que aquellas que se derrumbaron. Y cuando yo miro eso,
Pienso en nuestras propias circunstancias también. Quizás hay cosas que no han salido como esperabas. Si fueras un pintor, imagina que estás con un lienzo, hiciste un cuadro, el cuadro no quedó bien. Pero tienes la posibilidad de volver a poner ese lienzo en blanco y volver a hacer algo mejor. Porque la gloria postrera, dice la Biblia, será mayor que la primera. Porque el resultado final será mejor cuando nuestra visión no se limita a lo que nos está frustrando, sino a mirar más allá en medio de esa situación. Y por eso te animo, amplía la visión, en especial la visión de Dios. Me encanta cuando Dios habla con Job, a veces lo regaña, eso sí. Y le dice, hey, mira, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando todas las cosas? Aún con ironía le dice, estoy seguro que tú estabas allí haciendo las cosas conmigo. Porque definitivamente no era así. Lo que le estaba era ampliando la visión. Le estaba diciendo, hay un mundo más allá de tus propias limitaciones. Hay un mundo más allá de las cosas que no han salido en un momento dado. Hay un mundo mucho más amplio, mucho más grande que lo que sucede en tu propia cabeza, que lo que sucede en tus propios pensamientos. Y lo que Dios le dice a Job es esto: no dejes que lo que desconoces te haga dudar de lo que en mí puedes tener. No dejes que la ignorancia te haga dudar de quién es Dios. Por eso pienso que si una visión debe ampliarse, es la visión que nosotros podemos tener de Dios. 2020, 2021, ¿ha sido duro? Claro que sí. ¿Nos hemos sentido frustrados muchas veces? Desde luego que sí. Y quien no se ha sentido de esa manera, quizás no ha vivido. Pero la verdad es que nos hemos sentido en estos últimos meses bastante frustrados en muchas áreas de nuestras vidas. Ver a un ser querido partir, ver un ser querido enfermo, ver que la economía quizá no va bien en un momento dado, ver que me quedé atrapado en otra nación, ver que tuve que irme de esta nación porque las circunstancias no me permiten quedarme. En fin, tantas cosas que alguien pueda vivir nos lleva a quizás vivir momentos de frustración, pero hoy te digo esto, querida iglesia, ampliemos nuestra visión porque lo mejor todavía no ha llegado. Ampliemos nuestra visión porque esto que estamos viendo no se compara en nada con la gloria venidera que en Cristo nosotros hemos de recibir. Y más aún, que en nosotros, dice la Escritura, ha de manifestarse. Aún dice la Biblia que aún la tierra, el planeta gime por la manifestación de los hijos de Dios, y veremos su poder y su gloria obrar en nuestras vidas. Pero necesitamos creer, necesitamos confiar, necesitamos ampliar nuestra visión de Dios. Nosotros necesitamos ampliar nuestra visión de nosotros mismos. Satanás quiere empequeñecerte. Satanás quiere que te veas como lo peor que eres o sacar a flote lo peor de ti, pero Dios no te diseñó para eso. Dios quiere que puedas tener una visión amplia de ti, que puedas mirarte como esa gran obra, inconclusa pero grande, que Dios está forjando dentro de ti. Quiero que puedas mirar hacia adelante y ver que estas cosas que te frustran solo son un trecho del camino, pero no son el camino. Que son una pequeña parte de la vida, pero no son la vida. Que pueden detenerte un instante, pero no pueden detenerte para siempre. Porque Dios está contigo. Amplía la visión de Dios, amplía la visión de ti mismo. Aún amplía la visión de la gente. Todos están luchando por algo. Sé quien más bien transmita esta confianza y seguridad en la gente que te rodea, de tal manera que podamos ver esto último que quiero plantearte. En medio de la frustración, vuelve a empezar las veces que sea necesario. Así de sencillo. Vuelve a empezar.
En estos días estábamos editando unas cosas con alguien del equipo y habíamos pasado ya varias horas haciendo algunas cosas allí en la computadora. Estábamos a distancia, él en un lado, yo en otro. De pronto me escribe y me dice, hay que arrancar de cero, se borró todo. ¿Qué cree que sentimos? Frustración. Pero cada vez que hay un lienzo en blanco, hay la posibilidad de comenzar de nuevo. Y te animo a que no uses la frustración para huir, que no uses la frustración para desistir, para abandonar. Si te tienes que detener un rato, no hay problema. Si tienes que darte un baño para enfriar tus ideas, no hay problema. Si te tienes que apartar un momento para tratar de aquietar tus pensamientos, no hay problema, pero vuelve a comenzar. No podemos darnos el lujo de abandonar, porque la vida es de los que perseveran hasta el fin. Y esta carrera es por la vida. Esta carrera va más allá de cualquier cosa que ahora mismo estemos atravesando, y declaro en el nombre del Señor en ese momento que un día nos veremos frente a nuestro Señor y Él te dirá, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Lo mucho está por venir, queridos. No importa qué tanto sentimos que hemos perdido, lo mucho todavía está por venir. Comienza una vez más, por difícil que sea. Tu esposo partió y han sido años, meses duros. ¿Y cómo no van a hacerlo? Desde luego, cualquiera que ha perdido a un ser querido sabe lo duro y tormentoso que es eso. Pero no dejes que el dolor del pasado o de hechos pasados impidan que hoy vuelvas a comenzar. Vuelve a iniciar. Aún a veces tenemos que decir, Señor, aunque no entiendo por qué estoy atravesando esta situación, hoy puedo entonces confiar que tú una vez más estarás conmigo. Como termina la historia de Job. Termina así. Dice que Dios habla con él, aparte de decirle que sus amigos estaban equivocados en lo que pensaban de él y que tenían que traer una ofrenda para que él los perdonara, en fin. Luego le dice, luego hace que Job reciba en el tiempo el doble de lo que tenía. En riqueza tuvo más. Y dice que nuevamente tuvo hijos e hijas. Y hasta se las dio más bonitas. Porque dice la Escritura que eran las 3 mujeres más hermosas de todo aquel lugar. Y le dio 140 y tantos años más de vida. En Dios, ninguna historia es perdida. Y ningún esfuerzo es en vano. Vuelve a comenzar. Y recibirás la bendición que Dios en sus planes tiene dispuesto o dispuestas para ti. Quiero que tomemos un momento para orar. Quiero pedir al Señor que en este momento su Espíritu Santo pueda no solamente hacerte ver con una visión más amplia la vida, sino que en cualquier tramo que tengas que atravesar, Él pueda recordarte este momento en el que su palabra es sembrada cual semilla en tu corazón. Quizás ahora mismo alguien me oye y las cosas van bien, pero oro para que el Señor plante una semilla en ti en esto,
Pero si es que hay alguien que está atravesando un tiempo de mucha frustración, de dificultad, que hoy el Espíritu Santo pueda entonces avivar dentro de sí la esperanza, en el nombre de Cristo Jesús. Querida iglesia, aunque atravesamos momentos difíciles, aunque las cosas que vivimos en el día a día puedan ser de mucho reto, no dejemos que la frustración nos agobie. Querida iglesia venezolana, no dejemos que las situaciones que vivimos en un país tan difícil nos agobien al punto de dejarnos a un lado del camino. Mi oración es que Dios nos levante en fe, en confianza y en esperanza. Tomamos un momento para orar. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque aún a través de ella, oh Dios, no solamente nos muestras que hay cosas posibles, que el frustrarnos por algo es parte quizás de nuestra humanidad, pero que no podemos quedar atrapados allí cuando quien sostiene nuestras vidas es el Creador de todo lo que existe y de todo lo que hay. Oro por los que están enfermos, Señor, en este momento. Te pido que puedas obrar, que traigas paz al corazón del que esté afligido, que traigas consuelo a aquel que se sienta triste, nueva esperanza, nuevas fuerzas, nueva sabiduría para aquellos que se sientan frustrados a un lado del camino. Y que juntos hoy, a una sola voz, podamos adorarte y honrarte. Quizás quieras levantar tus manos, quizás quieras ponerte en pie o simplemente levantar una oración desde tu corazón a Dios. Palabras que le honren, que le exalten, palabras que glorifiquen su nombre. Y mientras lo haces, quiero hablar con aquellos que quizás están con nosotros por primera vez. Quiero invitarte a ser parte de la familia de Dios. Quiero invitarte a que formes parte de ese plan maravilloso de salvación que Dios desde la eternidad ha preparado, pero que hoy te muestra y te dice: quiero salvarte porque te amo profundamente. Si ese es tu caso, quiero pedirte que hagas una pequeña oración conmigo este día, ¿sí? Dile así: querido Dios, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu favor, gracias porque me has cuidado hasta aquí. Dile: sé que por tu bondad es que tengo vida. Pero hoy te reconozco, dile, como mi Señor y mi Salvador. Dile: perdona mis pecados, perdona mis faltas y hazme vivir con esperanza y con la seguridad de saber que soy tu hijo o tu hija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, querida iglesia, antes de hablarle a la iglesia, si hoy has hecho esta oración por primera vez, si eres parte de nuestra familia, si has decidido aceptar esa invitación que Dios te hace a ser parte de su familia, entonces nos encantará saber de ti. Nos encantaría entonces que nos envíes un correo electrónico, que nos mandes algún texto por WhatsApp. En fin, queremos saber de ti, queremos celebrar junto a ti, pero también queremos caminar contigo, aún ayudarte y decirte qué pasos puedes dar ahora que eres parte de la familia maravillosa de nuestro Señor. Así que esa es la invitación para ti. A la iglesia quiero también animarles, estén pendientes. Vamos a
compartir en las semanas que vienen más información en detalles. Estén pendientes por las redes, porque vamos a celebrar nuestro tiempo de adorar. Va a ser un tiempo maravilloso en el que yo sé Dios avivará la esperanza, porque eso es lo que creemos que Dios está haciendo en este tiempo. Él va a traer un renuevo a nuestra esperanza y estamos preparándonos para eso. Así que les animo a estar pendientes, a estar aún preparándose. Oren por nosotros también en el equipo, porque estamos haciendo todo lo necesario para que podamos entonces celebrar nuestro tiempo de adorar. Vamos a tener invitados bien especiales. Ya les vamos a estar comentando quiénes son. Estamos aprovechando que como no podemos estar en un lugar presencialmente, estamos aprovechando para tener personas de diferentes partes del mundo compartiéndonos la palabra del Señor en nuestro adorar. Y aún vamos a cantar junto a personas que ministrarán la alabanza desde otros lugares también de este planeta, y por eso sé que será en la presencia del Señor un tiempo maravilloso. ¿Está bien? Ese es nuestro Adorar 2021. Por otro lado, quiero entonces agradecer al Señor y traer hoy en oración honra y gratitud a Él por quienes cada semana, cada mes están participando al traer sus diezmos y sus ofrendas. Les bendigo en el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es fiel. Lo que das, lo que aportas, contribuye precisamente para que sigamos haciendo su obra y extendiendo más el Evangelio de tal manera que más personas aún lleguen a conocer que Jesucristo es Salvador. Por eso, gracias Señor, y recibe hoy lo que traemos, lo que damos y aún lo que hemos dado como ofrendas y diezmos para ti. Y bendice a cada persona que lo hace con alegría en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, querida iglesia. Dios les bendiga, que los días que vienen estén llenos también de su gracia y de su favor. Nos vemos en la siguiente oportunidad.